Bendiciones, amados hermanos. Buen día, buena tarde, buena noche. Dios los bendice. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, Ministerio Centro de Intercesión Internacional, hoy queremos ver lo que es el significado de gozo. Vemos, ¿verdad?, que esto es algo que yo creo que todos en general que hemos llegado a los pies de Cristo experimentamos, porque es una manifestación o es una expresión de lo que es el amor de Dios. Y bueno, nosotros también aquí es importante cuando recibiste a Cristo, cuando recibí a Cristo, es porque creímos, es porque teniendo fe en Cristo Jesús, en su sacrificio, nos arrepentimos. Y entonces, ¿verdad? Quiere decir que la fe, hermano, produce gozo, ¿sí? Cuando experimentamos nosotros esa fe, cuando tuvimos esa fe en Cristo Jesús, en su sacrificio, y le recibimos, obviamente, Él entra en nuestro corazón, ¿verdad? Y experimentamos ese gozo. Entonces, viene a ser fruto del Espíritu Santo. Porque realmente Él es el que nos redarguye. Él es el que nos convence, ¿verdad? Y además, ¿verdad? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. Pertenecemos a Dios, ¿sí? Dice, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y entonces cuando somos engendrados por haber recibido a Cristo, el Señor lo que engendra en nosotros es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Entonces fíjate bien, el gozo es un sentimiento intenso y placentero de profunda alegría y placer, causado por algo que te gusta mucho. Pero cuando decimos sentimiento estamos hablando del alma. Pero cuando nosotros experimentamos por recibir a Cristo, por creer en Cristo, por tener la fe en Cristo y le recibimos, eso no se da en el alma, eso se da en el espíritu. Por lo tanto, este gozo es un nivel superior, ¿sí? Lo que estamos experimentando a lo que se está refiriendo que experimenta el alma. En el alma están los sentimientos. Entonces, esta es una definición, ¿verdad?, que está a nivel de lo que es el alma, ¿sí? Entonces, nosotros podemos experimentar ese gozo de la fe cuando nosotros tenemos fe en Cristo, nos arrepentimos y le recibimos. Entonces, ese viene a ser el nuevo nacimiento, ¿sí? Entonces, el gozo, hermano, viene a ser una alegría intensa, pero nuevamente, hermano, está el gozo de lo que es el alma, pero está el gozo, ¿verdad?, de lo que es un aspecto, una expresión de lo que es el amor de Dios, ¿sí? Entonces, fíjate bien, dice la palabra, el gozo de Adonai es vuestra fortaleza, ¿sí? El gozo de Dios es nuestra fortaleza. Puedes leer ahí Nehemías 8:10. El gozo habla del gozo de tu salvación. El gozo de la salvación a nuestra vida de Dios es en Cristo Jesús, ¿sí? Dice, y espíritu noble te sustente o no sustente. Ahí Salmo 51 del 12 al 18. Entonces, el gozo viene a ser una profunda alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde a los corazones de quienes reciben a Cristo. Deciden, en este caso, por su sacrificio, por Dios, ¿sí? Entonces, aquí este gozo es un grado mayor de regocijo, hermano. Hermano, tú lo tuviste que haber experimentado. Yo sí me acuerdo, hermano, que experimenté eso, ¿sí? Y eso te dura, hermano, te dura, ¿sí? Entonces, es un grado mayor de regocijo por ser producido obviamente, por el Espíritu Santo en nuestro espíritu. Entonces, hermano, no es el gozo de la carne, no es el gozo del alma, ¿sí? Es un grado mayor. Y lo produce el Espíritu Santo en nuestro espíritu cuando nosotros creemos en Cristo y le recibimos, ¿sí? Entonces, viene a ser ese fruto del Espíritu, porque realmente lo que estamos recibiendo es a Cristo, y Cristo es el amor de Dios, es la justicia de Dios. El amor de Dios es justicia, y todo el que vive en amor, el que hace en amor, el que se conduce en amor, está siendo
justicia. Y eso fue lo que hizo Cristo, hermano. Él es el amor de Dios, ¿sí? Fíjate, aquí nos dice gozo del Hebreo 2898, que es tú, que dice bondad, bueno, regalo, gozo, júbilo, ¿sí? Dice es algo agradable, agradar, alegre, pero es otro nivel, ¿verdad? Y nos dice aquí Deuteronomio 28:47, dice, por cuanto no serviste a Adonai tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Adonai contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Entonces, hermano, no es servir por servir. Nosotros, hermano, tenemos que servir con gozo. A Dios no le gusta ver, ay, pues como ya está sirviendo X, Y, pues yo también voy a servir. Porque eso es lo que se acostumbra. Pero no tienes idea, hermano, muchas veces, ¿verdad?, de cuál debe de ser nuestra condición espiritual para servir. Tiene que manifestarse el gozo de servir porque le estamos sirviendo a Dios. Pero ahora, no solamente, hermano, pienses que el servicio está en la iglesia, ¿sí? Porque piensas que si no es en la iglesia, pues entonces no puedes servir o no vas a servir. Muchas veces la gente piensa o quiere servir en la iglesia porque quiere ser visto. Pero hermano, en casa hay mucho que servir, mucho, ¿sí? No, pero es que en casa no quiero servir, ¿sabes por qué? Porque ahí nadie me ve, ahí nadie me aplaude, ahí nadie me reconoce. Mi hermano, dice que el servicio para Dios tiene que ser con gozo. Entonces, lo que tú hagas en tu casa, hermano, para tu mamá, para tu papá, para tu hermano de sangre, para tu hermana, etcétera, tienes que hacerlo como si lo hicieras para Dios y tiene que ser con gozo, ¿sí? Entonces, no solamente el servicio está en la iglesia, hermano. Muchas veces te digo, la gente quiere servir en la iglesia porque es donde quiere ser vista, ¿sí? Entonces, no solamente ahí es el servicio, ¿sí? Entonces, aquí, ¿verdad?, lo que nos está diciendo en este versículo es que la persona sirvió a Dios, pero lo hizo sin gozo, ¿sí? Entonces, sin alegría, sin bondad, sin agradar. Entonces, cuando nosotros servamos, hermano, cuando estemos sirviendo a alguien, tenemos que saber que es a Dios, que vamos a agradar a Dios en ello, que queremos agradar a Dios en ese servicio, ¿sí? Llámale en tu casa, hermano, donde sea, pero no necesariamente el servicio es en la iglesia, hermano, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Porque a Dios no le gusta, ¿verdad? A ver, que alguien, cuando tú vas a un restaurante, hermano, y te sirven, fíjate bien, vas a pagar. Entonces, lo menos, ¿verdad?, es que te traten bien, porque vas a pagar. Entonces, por cuanto vas a pagar, si te sirven y te tuercen la cara, si te van a tomar la orden y están volteando para otro lado, ¿sí?, ni siquiera te miran, entonces no estás sirviendo con alegría, con gozo esa persona. ¿Te gusta? Y si llegan y te avientan ahí las cosas, ¿verdad?, ¿te gusta? Entonces a Dios no le gusta eso, hermano, que la gente esté sirviendo y llega, si estás como edecán o si estás en la puerta recibiendo y que maltrates a la gente y que le des un reperiquete a la gente y que le digas sus verdades a la gente. No, a Dios no le gusta, porque todas son almas de Dios. Todos los que recibieron a Cristo son hijos de Dios. Tienen circunstancias, sí. Se equivocan, sí. Sí, pero son hijos de Dios. Sí. Entonces, es en ese sentido, a ti no te gusta, ¿cómo te gusta que te sirvan cuando tú vas y pagas por el servicio? El Señor dio a su amado Hijo Jesús para que ahora que tú estás sirviendo, hermano, lo hagas en gozo. Sí. Y no de malas, sea en tu casa, sea donde sea. ¿Sí me explico?
Entonces es en ese sentido. Aquí hay otro significado del hebreo 8057, Shimha, que es alegría o jovialidad. Alegrar, deleite, gozo, gozoso, placer, regocijo. Entonces, que lo hagas de buena manera, que lo hagas con alegría, ¿sí? Así como te gusta que te traten, hermano, ¿sí? Entonces, pues ahí tenemos que tener cuidado. Primer libro de Crónicas 29-22. Dice, y comieron y bebieron delante de Adonai aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Adonai le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Entonces tiene que haber, hermano, comieron y bebieron delante de Adonai aquel día con gran gozo, delante de Adonai. O sea, oye, no le podemos poner nuestra mala cara en el servicio a Dios. No, ¿sí? Porque Dios no dio con mala actitud, Dios no dio con mal la cara, torciendo la cara a su Hijo amado, no. Él vio en su amor nuestra necesidad de que la humanidad, de que las almas se las estaba llevando Satanás y se estaban perdiendo, ¿sí? Entonces, el amor, hermano, no hace nada indebido, ¿sí? Entonces, Dios hizo lo perfecto, lo correcto, lo que el amor tiene que hacer, hermano. Entonces, si realmente amamos, hermano, con el amor de Cristo, hermano, a Dios no le gusta que le sirvas con mala actitud. Entonces, si no te gusta servirle a tu esposo el alimento, la cena, la comida, etcétera, ¿verdad? Si no te gusta, hermano, dile al Señor, llévame a hacerlo para ti. Entonces lo tienes que hacer, hermano, no con mala cara, sino con gozo, con buena actitud, si es que realmente lo estás haciendo para el Señor. Y a ti, esposo, si tú le estás dando a tu esposa dinero, le estás comprando algo, hermano, hazlo con gozo. Hazlo para el Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y de veras creas, hermano, que ella es merecedora de ello, porque en eso estás agradando a Dios, ¿sí? Entonces es en el sentido, hazlo con gozo, ¿sí? Dice aquí Nehemías 12:44, dice, y en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Era grande el gozo de Judá, de la tribu, hermano, con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Entonces había grande alegría y había deleite, hermano, ¿sí? Entonces sí es muy importante, hermano, que ese gozo entendamos que es un aspecto, una cualidad, un matiz de lo que es el amor de Dios y que tú y yo lo experimentamos el día que recibimos a Cristo. ¿Andabas, hermano? Bueno, yo sí me acuerdo, ¿sí? Es que sí es algo que no es a nivel de la carne, del alma, no, es algo que es en el espíritu, hermano, porque es algo que no se te olvida, ¿sí? Queda ahí grabado el gozo, ¿sí? Nos dice Esther 8:16, vamos a leer desde el 15, y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría, es decir, gozo y honra, ¿sí? Entonces, hermano, cuando hay gozo, lo ves todo diferente. Lo ves diferente, porque es un aspecto, es un matiz de lo que es el amor de Dios, ¿sí?
Nos dice, aquí vamos a leer Esther 9:22, nos dice, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Fíjate, hermano, realmente, si tú le preguntas o bueno, no sé si tú, ex persona que le pregunte, a ver, dime las características de un día completo de tu mamá o de tu papá. Uy, no, pues cuando llego, pues apúrate para que te sientes, te cambies, para que comas, ¿sí? Entonces te va a decir el hijo, no, pues es que son gritos, es muy desesperada, ¿sí? Me jalonea, me reclama, ¿sí? Entonces, todo ese comportamiento, hermano, es de la carne. Me insulta, o tu esposo, tu esposa, hermano, qué sé yo, ¿sí? Me violenta, a lo mejor no te dice la palabra así, ¿verdad? Pero da a entender que es violento o violenta, ¿no? Te agrede, me insulta, ¿no? Y entonces quiere decir que en su corazón, hermano, no está experimentando nada de lo que es aspectos, cualidades o características de lo que es el amor de Dios. Siempre está enojado, siempre está enojada, grita, ay, tiene una amargura. Oye, eso no es fruto del espíritu. Ahí no se ve ni se manifiesta nada de lo que es el amor de Dios. Ninguno de los aspectos ni cualidades, hermano, ni matices del amor de Dios se ve. ¿Sí? Y cuando quiero decirle, no me estés molestando que ahorita estoy trabajando, déjame. ¿Sí? Entonces, hermanos, somos en ese sentido a veces muy ásperos o ásperas con el esposo, con la esposa, con los hijos, con las hijas, ¿sí? Entonces, todo esto, hermano, lleva a violencia. Entonces, pues a veces nos engañamos, hermano, de que estamos en Cristo. Porque estando en Cristo, pero eres cristiana, ¿y cuánto tiempo tiene en Cristo? Ay, llevo 40 años, hermanita, ¿sí? ¿Y dónde está el amor? Siempre la veo amargada. No le veo gozo. Bueno, a lo mejor no te dice eso porque no sabe qué es el fruto del espíritu, no sabe qué es el amor, ¿no? Pero hermano, tenemos que saber y realmente pedirle al Señor, hermano. Porque sabes qué, las cosas que vienen, hermano, no son fáciles. Y el Señor lo que escudriña y lo que ve es el corazón. Y si tú tienes mal carácter, y si tú tienes mala actitud, y si tú tienes palabras antisonantes, y si tú violentas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas, hermano, hermana, ¿verdad? A veces les das y les llevas cosas físicas, ¿verdad? Pero por culpas, no por amor, ¿sí? Porque a veces los hijos, hermanos, quieren ser atendidos, que los escuches, que los veas, ¿sí? Que estés con ellos, que les reconozcas, ¿sí? Entonces, Dios lo que quiere es que realmente nosotros experimentemos esto. Porque a mí me queda claro, hermano, Jesucristo no podría haber enfrentado la cruz del Calvario si Él no hubiera dependido totalmente del amor de Dios. Si Él no le hubiera creído en todo, si Él no hubiera experimentado lo que es el fruto del Espíritu, si Él no hubiera experimentado los diferentes aspectos, matices de lo que es el amor de Dios, no hubiera podido, hermano, enfrentar la cruz del Calvario. Entonces, hermano, las cosas que vienen, ¿cómo las vamos a enfrentar? Un Esteban, hermano, Pablo, los otros apóstoles, hermano, ¿sí? Entonces, sí, hermano, tenemos que realmente experimentar lo que es el amor de Dios. Tenemos que amar al prójimo con el amor de Dios, no con nuestro amor, hermano. Porque eso es lo que dejó Jesucristo, que nos amemos unos a otros con el amor de Dios, no con nuestro amor. Porque nuestro amor, hermano, es cambiable, fluctuante, ¿sí? Entonces,
Hoy quieres a fulanita, fulanito, ¿verdad? Muy apapachador o apapachadora, pero mañana no. Mañana hablas de X, Y, Z, ¿sí? Entonces, porque el amor de Dios no hace nada indebido, todo lo soporta, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, hermano. Entonces, no nos engañemos que estamos en Cristo, hermano. Y te lo tengo que decir, hermano, porque es para que reflexiones, hermano. Yo no quiero que te sientas mal porque te digo, es que, hermano, tenemos que ser de una sola pieza. Jesucristo fue de una sola pieza, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, porque Dios, hermano, realmente lo dio todo, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Dice, Job 25 dice, ¿no sabes esto? Que así fue siempre desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Entonces, hermano, el pecador, el impío, hermano, sí ríe, sí goza, pero por un momento, ¿sí? No es algo, hermano, que le llene. Entonces, nosotros de veras debemos de anhelar, hermano, experimentar los matices, los aspectos, las cualidades de lo que es el amor de Dios. ¿Sí? Nos dice Salmo 16:11, desde el 10, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, en el gozo, hermano, hay satisfacción, saciedad, abundancia de alegría, hermano. Todo esto, hermano, es gozo, ¿sí? Pero esto es a nivel del espíritu humano por el Espíritu Santo. Es para los que hemos creído y hemos recibido a Cristo, hermano. Que tú, hermano, realmente te goces porque fue ganada un alma, ¿sí? Y no, ¿verdad?, que quieras disputar esa alma por envidia, ¿sí? Entonces, cuidado, hermano, porque... Y no que quieras ocupar el lugar del hermano, de la hermana, el lugar de la autoridad, hermano, ¿sí? Cuidado, hermano. Si nosotros no, hermano, de veras experimentamos el amor de Dios, pues, hermano, está difícil, ¿sí? Nos dice Eclesiastés 2:26, fíjate bien porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Fíjate bien, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, el hombre que a Dios le agrada es el que se agrada de Dios. Si tú te agradas de Dios, tú le agradas a Dios. ¿Sí? Entonces da sabiduría, ciencia y gozo. El hombre que se agrada de Dios, Dios se agrada de él. Y nos da sabiduría y nos da gozo. ¿Sí? Entonces, es en ese sentido. Uy, mi hermano, ya se nos pasó. Nos dice Eclesiastés 9:7, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Entonces aquí está hablando de que no son obras de la carne, hermano, ¿sí?
sino las que Dios preparó de antemano en Cristo Jesús para que nosotros anduviésemos en ellas, ¿sí? Entonces, cuando andamos en las obras que Dios preparó de antemano en Cristo Jesús para que nosotros anduviésemos en ella, entonces, ¿sabes qué? Podemos comer nuestro pan con gozo, porque las mismas obras se tienen que hacer en el amor de Cristo, y el mismo amor de Cristo va a traer gozo a nuestras vidas cuando ves una liberación, cuando se gana un alma, cuando hay sanidad, hermano, y cuando comes tu pan, hermano, pues hay gozo, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Nos dice aquí Cantares 3:11, salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. Pues sí, hermano, obviamente que cuando la gente se casa hay gozo, pero no va a ser lo mismo, hermano. El matrimoniarse como esposa del Cordero, imagínate el nivel de gozo a que cuando te matrimonias o te casas, ¿verdad?, en lo natural. Nunca va a ser lo mismo, hermano, hermana, ¿sí? Sí, nos dice Isaías 24:11, nos dice del 10, dice, quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado, para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. Entonces aquí ya está hablando de juicio de Dios sobre la tierra, hermano. Entonces un juicio de Dios, aunque los juicios de Dios son justos, pero obviamente se termina el gozo en un juicio, hermano. Sí. Ok. Nos dice Isaías 51:3, ciertamente consolará a Adonai a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Adonai. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Entonces en el gozo, hermano, obviamente que hay canto, igual que no lo exteriorizas, pero sí está en tu espíritu, ¿sí? Sí está en tu espíritu. Hay canto, adoración, ¿sí? Nos dice Isaías 61:7, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Entonces, el gozo, hermano, como el fruto del Espíritu, es eterno, es perpetuo. Entonces, esto, hermano, tiene que ser nuestra fortaleza, porque el gozo es de Dios. Tu gozo sea mi fortaleza. Entonces, todos los principios que son de Dios, hermano, fortalecen y edifican, ¿sí? Y entonces, hermano, nosotros deberíamos de vivir realmente en ese nivel, en esas dimensiones, y no, hermano, en las de la carne, en las del viejo hombre, ¿sí? Vamos a leer este último, mis hermanos. Jeremías 49:25 dice, ¿cómo dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo? Por tanto, sus jóvenes caerán. Uy, espérenme. Dice, caerán en sus plazas y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho Adonai de los ejércitos. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a ver este otro. Gozo, dice del Hebreo 4885, que es mazos, que es deleite, alegría, regocijar, regocijo. Nos manda 7797, que es estar brillante, ¿sí? Alegría, regocijar. Entonces quiere decir que cuando una persona experimenta el gozo en su espíritu por el Espíritu Santo, es una persona que en su semblante se manifiesta el brillo que por supuesto está en el espíritu humano por el Espíritu Santo, ¿sí? Pero si se manifiesta y se refleja, obviamente, ¿verdad?, va a ser visible a los demás. Nos dice Isaías 62,
5, dice, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Entonces, es decir, se regocijarán, estarán brillantes. ¿Sí? Isaías 65:18, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Jeremías 49:25 dice, ¿cómo dejaron a la ciudad alabada, la ciudad de mi gozo? Por tanto, jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho Adonai de los ejércitos. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de ser ciudades de gozo. ¿Sí? Aquí dice Lamentaciones 2:15, dice, todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, de gozo de toda la tierra? Entonces, el gozo de Dios, hermano, es algo que va a hermosear nuestro rostro, nuestra vida, nuestro espíritu. Y entonces, como ciudades, tenemos que ser ciudades hermoseadas, brillantes, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mis hermanos, le dejamos ahí. Bueno, quizá terminemos esta parte y después ya vemos lo en griego. Ezequiel 24:25 dice, y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebaté a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas, ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. Entonces hay gozo en la gloria de Dios. La gloria de Dios produce gozo. ¿Sí? Nos dice Oseas 2:11, dice, del 10 dice, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Entonces, hermano, en las tradiciones hay gozo, hay alegría, pero no es un gozo, hermano, de Dios, es un gozo de la carne. ¿Sí? Es una alegría de la carne, lo que se celebra y lo que se experimenta en las tradiciones. Y lo que Dios quiere, ¿verdad?, es que experimentemos realmente lo que es el gozo de Dios. Y nuevamente, hermano, te recuerdo, la fe trae gozo. La fe produce gozo. Y nuevamente, hermano, te vuelvo a decir, acuérdate del día en que realmente naciste de nuevo, el día que recibiste a Cristo, ¿sí? Entonces, igual, hermano, cuando tú andas en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, pues obviamente, hermano, cuando hay esas evidencias en tu vida, todo eso, ¿verdad?, va a traer gozo, porque todo eso es del Señor. Mis hermanos, Dios les bendice con bendición de lo alto, bajo manto de bendición.